Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más de 2 a 3 preguntas y esta vez tenemos a un invitado sumamente especial porque hemos tenido poca capacidad de tener técnicos que están pues en activo realmente cotidianamente, y esta vez tenemos a alguien que ha tenido una trayectoria destacada últimamente en el fútbol mexicano como jugador y como entrenador. Se trata de Alfonso Sosa, a quien saludo. A Poncho Sosa. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, Dan, contento de estar con ustedes. No, de verdad, el placer es nuestro. Te presento a quienes vamos a ser parte de esta entrevista: Charlie Ulloa, Jesús Hernández y Víctor Lona. Y bueno, a todo el mundo le damos la garantía de Deportes a todo color. Seguro has tenido muchas entrevistas durante tu carrera, unas mejores y unas peores. A nosotros esa parte no nos importa, lo que nos importa es única, diferente y memorable. Así que, ¿estás listo? Perfecto, muy bien. Buenísimo. Pues en ese tenor vamos a empezar con una sección que hemos usado quizás un par de veces. Eres de los pioneros en esta sección, que se llama la fórmula para. Lo que queremos es muy sencillo. Te vamos a presentar diferentes situaciones y que has tú transcurrido en tu carrera, y que nos expliques la fórmula para haber logrado esos objetivos. A mí me toca empezar. ¿Cuál es la fórmula para poder haber ascendido a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el 2014? Hay muchas circunstancias que se van presentando durante el trayecto para, en este caso, ascender a un equipo, como cuando, por supuesto, te toca ser campeón en primera división o en situaciones similares en otras circunstancias, ¿no? Pero definitivamente el trabajo, el convencimiento a los jugadores, la buena voluntad, la buena disposición, eh, el hecho de que hagas las cosas con pasión, de que tú convenzas a los jugadores, de que haya por parte de la directiva también un proyecto serio. Todo esto es lo que se va conjuntando para que se den las cosas, y tampoco es una garantía de que lo puedas conseguir, es una realidad, porque seguramente en otros proyectos trabajan sobre lo mismo y no consiguen ese objetivo. Sin embargo, te repito, hay muchas circunstancias que se van presentando durante el camino, que las tienes que ir sorteando, que las tienes que ir puliendo, analizando, mejorando, fortaleciendo lo que corresponda para conseguir ese objetivo. Y por supuesto también un poquitín de buena suerte, que luego también se necesita. No, te decía que hemos entrevistado a muchos jugadores de Guadalajara, exjugadores de las Chivas, algunos del Atlas, inclusive de los Tecolotes de la Autónoma de Guadalajara, y reconocemos lo que tuvo el oro en algún momento campeón del fútbol americano, del fútbol mexicano también en Guadalajara. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo especial que tiene un equipo como Leones Negros, que en la división de ascenso llenaba el Estadio Jalisco? ¿Qué es lo particular de ese club? Hay muchas cosas que tiene la UDG, los Leones Negros. Es un equipo que aquí en Guadalajara o en el mismo estado de Jalisco, pues muchos estamos relacionados con nuestra educación, directa o indirectamente. Nosotros, por ejemplo, a mí me tocó estudiar en la UDG. Tengo muchos conocidos, familiares, amigos y demás que estudiaron en la UDG, pero que además de que nos involucra directamente desde esa posición, es un equipo que habitualmente llama mucho la atención el uniforme, que es un uniforme muy bonito, llamativo, y además que es un equipo que no pasa desapercibido. Es decir, aquí en Guadalajara mucha gente le va a Chivas, mucha gente le va a Atlas, pero UDG termina siendo por esta relación, por este sentimiento, porque es de Guadalajara, porque estudiaron en la UDG, porque tienen conocidos también, como los tenemos nosotros, que formaron parte o que forman parte de esa institución, y que acarrea afecto, acarrea cariño, y eso es lo más destacado de la UDG. Y no solo me refiero al estado,
sino a nivel nacional logró posicionarse en un nivel tal que de alguna manera pues, fue un equipo o ha sido un equipo muy querido. Ya tiene algún tiempo sin participar en primera división, pero que por muchos años fue un equipo protagonista. Por algo fue un equipo que nació grande. Desde el momento de su concepción en primera división, fue un equipo que por su forma de jugar, por sus valores, por muchas cosas, atrajo, llamó la atención de aficionados de este deporte, y yo creo que eso es lo más valioso, lo más importante, el sello de este equipo, y que es pues, un equipo que te cae bien, que gusta, que atrae, que genera ese sentimiento que aunque no le vayas a ese equipo directamente, pues atrae por todo lo que comenté anteriormente. Perfecto, Poncho, te saluda Jesús Hernández. Un gusto platicar contigo. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me toca, Muy bien, gracias. qué bueno, me toca preguntarte por la fórmula para ascender al Necaxa. ¿Cuál es? Mira, con Necaxa, cuando llegamos a Necaxa, fue una situación completamente diferente a la que vivimos en UDG. Es decir, en UDG no había un presupuesto o un plantel tan extenso, tan amplio como lo había en Necaxa. Ahí era un equipo que estaba armado, me refiero a Necaxa, estaba armado no solo en el torneo que nosotros llegamos, sino desde torneos previos para ascender, y que por una u otra razón siempre se quedaban en la orilla. Entonces, afortunadamente nosotros pudimos también conjuntar todos los detalles finos, la voluntad de los jugadores, nuestro ímpetu a la hora de trabajar en la cancha, la disposición también por parte de la directiva, y todo se fue conjugando, y además tuvimos también, repito, ese porcentaje de suerte que se necesita, además de la capacidad, por supuesto, pero también lo tuvimos, pero sí fue una situación completamente diferente, porque ahí era, por cómo estaba armado el plantel, por cómo venían sufriendo en años previos donde perdían finales de ascenso, la situación era muy, muy diferente. Y bueno, insisto y destaco siempre el trabajo es lo que te lleva a conseguir o no el éxito. Que precisamente es lo que me gustaría preguntarte del trabajo de Necaxa y lo que se viene, pues, con Eva Longoria, Mesut Özil y todo este grupo de inversionistas. ¿Tú crees que esto es lo que necesitaban los Rayos para poder darle, pues, un segundo aire? Yo creo que sí, porque de alguna manera ya como se venían presentando en los últimos años las condiciones, sobre todo necesidad de vender jugadores para seguir manteniendo el proyecto pues ya era muy evidente, ¿no? Y sí se acertaron en comprar jugadores baratos, posicionarlos y luego venderlos caros. Esto les ayudó bastante, pero esa fórmula no dura mucho tiempo, ¿no? Y tan es así que en los últimos torneos, pues ya el equipo ya le estaba batallando, ya no serían jugadores, ya no había resultados, y yo creo que llega este grupo de inversionistas a aportarle el capital necesario para que el equipo pues sea un equipo protagonista, sea un equipo, todos conocemos de lo que representa Necaxa en el fútbol mexicano, y que de alguna manera pues ya con el apoyo de estos inversionistas seguramente pues se podrá formar un plantel muy distinto al que se había formado en los últimos torneos, y por supuesto también con la intención de que el equipo sea protagonista. Bien, ¿qué tal, Poncho? Sosa, te saluda Cheruya, qué gusto platicar contigo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, Igualmente, gracias, gracias. un gusto. Y siguiendo con el Necaxa, con tu Necaxa del 2016, cuéntanos cuál es la fórmula para llegar en tu primer torneo en primera división a semifinales. Pues nosotros, una vez que ascendemos con Necaxa, eh,
tienes algunas dudas, sobre todo de cómo te puedan responder los jugadores en primera división. Había jugadores que habían estado ya en esa categoría y que por una u otra razón, pues ya no habían sido contratados de ningún otro equipo y llegaron a Necaxa a fortalecernos a nosotros en Liga de Ascenso, y que para ellos fue una revancha, pero había otros jugadores que no conocían la categoría y teníamos algunas dudas de cómo se iban a comportar. Yo creo que la ventaja en ese sentido que nosotros tuvimos es que el torneo donde nosotros participamos con Necaxa en ascenso nos sirvió primero para ascender, que era lo más importante, y después como para preparar al equipo para la primera división. Ya teníamos un estilo definido, ya teníamos un plantel estructurado, ya teníamos una base importante, y lo que hicimos una vez que llegamos a primera división fue traer jugadores en ciertas posiciones, la columna vertebral, que era lo más importante para nosotros, que nos aportaran ese toque de calidad que necesitábamos para esa categoría. Y así trabajamos con la base de 7 jugadores aproximadamente que estaban con nosotros en el ascenso, más la incorporación de otros jugadores puntualmente que fueron muy, muy valiosos para conseguir ese objetivo, para llegar a la semifinal, como fue el caso de Marcelo Barovero, una posición, la de portero, que es muy importante, la de Edson Puch, ¿no? Que sin ser un centro delantero, pues fue prácticamente el jugador que nos dio muchos puntos con sus goles. De Manuel Iturra, por ejemplo, un contención que trabajaba muy bien esta posición. Y no recuerdo el otro, que era un poco más que lo alternábamos, Fabián Espínola o Claudio Riaño, que eran los que alternábamos más en esa posición, pero eso nos permitió, ¿no? Con esa base de trabajo que teníamos ya previa del torneo de ascenso, que nos llevó al ascenso y que luego le dimos continuidad, fue lo que nos permitió llegar a esas instancias en el primer torneo en primera división. Oye, cuéntame, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo lo viven los jugadores, los que me comentabas, de que están toda su carrera o empieza su carrera en segunda, en segunda división, bueno, primera A, y ahora llegan a la primera? ¿Y cómo trabajaste con ellos? ¿Cómo les dijiste, a ver, aquí las cosas en primera división se mueven de cierta forma? Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, lo que uno les aporta como entrenador son las vivencias. Primero como jugador, porque yo prácticamente toda mi carrera la hice en primera división, es decir, yo no pasé ni por liga de ascenso, ni por segunda división, la que era antes segunda división, ni tercera división. Yo de fuerzas básicas de UDG pasé directamente a reservas profesionales, que era muy similar en la competencia a lo que era primera división, y luego ya hice toda mi carrera de 19 años en primera división. Entonces, esa es la experiencia que yo les pude aportar estando de aquel lado, estando en sus zapatos, por así decirlo. Y después, bueno, pues las vivencias que también habíamos tenido nosotros en primera división, pocas, ¿no? Pero un torneo tan complicado que tuvimos en UDG en primera división, era la segunda experiencia para mí como entrenador en esa categoría, pero que también luego va sacando muchas cosas positivas, y que se las puedes aportar a los jugadores. Pero más allá de eso, también los fundamentos que nosotros les podíamos ofrecer para que su rendimiento, para que su funcionamiento no tuviera tanta diferencia con otros equipos. Es decir, para nosotros, pues no podíamos competir con otros planteles, otras plantillas que económicamente estaban valuadas mucho más alto. Entonces, nuestra forma de competir pues era no en individualidades, sino colectivamente. Entonces, les tratábamos siempre de poner los recursos necesarios para que ellos compitieran de manera individual y de manera colectiva con ese tipo de equipos. ¿Qué tal, profesor Alfonso Sosa? Lo saluda Víctor Lonita. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Perfecto, perfecto. Y continuando con esta sección de la fórmula para, cuéntenos, ¿cuál fue la fórmula para derrotar a estos Dorados de Sinaloa de Diego Armando Maradona en estas 2 finales por el ascenso en 2019? Pues en cuanto a fórmula, la fórmula prácticamente pues es la misma, la del trabajo, el convencer a tu plantilla, a los jugadores, el saber convivir con circunstancias negativas que luego se van presentando durante un torneo y también como se presentó en una final, la del trabajo básicamente, ¿no? Pero luego hay otras circunstancias que se van presentando que son complicadas, que si no tienes estabilidad emocional, que si no sabes cómo darles primero un buen análisis para detectar esas situaciones, sobre todo las negativas, que son las que luego te van limitando, que si no las canalizas correctamente, pues no puedes llegar a conseguir lo que tienes como objetivo, y eso pasó con nosotros, ¿no? Y ni se diga en las finales, puntualmente, por ejemplo, la primer final, el primer torneo donde ganamos 4-2 el global ahí en San Luis, pues fue una situación bastante complicada porque nosotros mayormente estuvimos en desventaja, ¿no? Y supimos reaccionar como debimos en estas circunstancias, en esos momentos, y pudimos revertir esa situación para luego conseguir el título y también en el segundo torneo, pero insisto, son las vivencias, son lo que tú puedes lograr a controlar, sobre todo el tema emocional, ¿no? Muchos, por ejemplo, se pudieron haber caído en estas circunstancias y nosotros, pues en base a la tenacidad, pudimos revertirlo. Y eso es algo que o lo traes o no lo traes, o lo transmites o no lo transmites. Entonces, desde esa perspectiva, pues fue también de alguna manera la diferencia que marcó en esas 2 finales, porque fueron las 2 finales contra Dorados. Ahora, profe, ¿cómo ve lo que está ocurriendo en la actualidad con el club potosino, con el tema que se suponía que lo iban a vender, con este tema del descenso que al final no es descenso? ¿Cómo ve la actualidad del San Luis? Pues las reglas ya las conocíamos, es decir, el hecho de que antes era el último lugar, ahora fueron los 3 últimos lugares que, lejos de descender, pues pagaran una multa. A mí en lo personal, pues por supuesto no me gusta. Yo creo que todo se debería de manejar en el tema deportivo. Sin embargo, pues las reglas no las pongo yo, no las ponemos nosotros, las ponen la gente que invierte su dinero, y si así decidieron, pues por supuesto también se respeta, ¿no? Y después el otro tema, bueno, pues eso, yo no soy partidario de que se haya siquiera abierto la posibilidad, ¿no? De que fuera así. Pero pues también se respeta, porque llega el momento en que se entiende, la gente que pone el dinero pues tiene que buscar diferentes opciones, ¿no? Entonces, seguramente pues a nadie nos gusta perder dinero, y si ellos estaban perdiéndolo por esta situación, pues se entiende también que en algún momento pudieron haber hecho esa negociación que al final no se dio, y que también es respetable, pero en lo particular, pues no, a mí no me gusta. Situación complicada para San Luis, porque bueno, pues es otro torneo, otras circunstancias, arranca nuevamente de cero, ya con esta vivencia de pagar la cantidad que tienen que pagar, y luego arrancando el porcentaje otra vez de cero, como hace 2 años cuando ascendimos. En fin, pues, situación complicada, pero ojalá por el bien de la institución y de la ciudad salgan adelante. Antes de pasar a la siguiente sección, rapidísimo. ¿Alfonso vio la serie de Cuervos, de los Cuervos?
Vi 1 o 2 capítulos, pero no la verdad es que no la vi. Vi solo eso. Ok, sí, porque es increíble cómo eso podía llevarse a la vida real. Parece que ya no va a ocurrir, pero bueno, es lo que se rumoraba, ¿no? Con los cuervos. Sí. Vamos a pasar a la siguiente sección. Esta se llama El Pasaporte. En ella lo que hacemos es presentarte 4 ciudades que tú visitaste como profesional. Y te pedimos en una primera instancia que nos cuentes algo de esa ciudad que se sepa poco, y esa es una virtud que tienen los deportistas de alto rendimiento, conocer ciudades que igual para nosotros son lejanas. Es solo contarnos algo de esa ciudad que se sepa poco. Y luego la siguiente pregunta ya va a ser de tu actividad profesional en dicha ciudad. A mí me toca empezar con Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago. Ahí jugaste contra el Defense Force, la Conca Champions del 2002 con Pachuca. ¿Algo que no se sepa de Puerto España? Fíjate que yo era la segunda ocasión en que iba a jugar ahí a Puerto España, a Trinidad y Tobago, porque la primera ocasión fui con la selección juvenil, donde participamos en un torneo de eliminatoria para ir al Mundial Juvenil de Chile en 87, me parece que iba a ser, porque ahí fuimos en el 86, y era la segunda ocasión en que iba. Ya conocía más o menos, es decir, no es que fuera nuevo, sino que era mi segunda visita, pero es una ciudad, me llamó la atención, por ejemplo, el hecho de que la gente sea amable, sea alegre, todo el tiempo cantando, bailando. Es algo de llamar la atención. Es decir, pues básicamente era, te encontrabas a tipos en las tiendas, te encontrabas a tipos en los restaurantes, te encontrabas a tipos en el hotel, y todo el mundo contento y todo el mundo feliz, y difícilmente tú, por ejemplo, pedías el servicio y la gente muy amable, y eso me llamó mucho la atención. Es decir, no era gente malhumorada o que estuviera molesta, como me ha tocado en otras ciudades, ¿no? Eso me llamó la atención. Y mucha lluvia, eso sí, mucha lluvia. Mayormente el tiempo que pasamos ahí era lluvia, y era bastante calor. Una pregunta, y estamos hablando del año 2002 y la Conca Champions, que ahorita ha cambiado quizás de formato, y hay menos partidos que antes, sobre todo para los equipos mexicanos, pero ¿cómo poder hacer que esos partidos, ¿no? que a veces costaban para los equipos mexicanos, sean atractivos? Porque la Conca Champions como torneo, pues la realidad es que, y lo vimos el torneo pasado con Cruz Azul jugando en Haití, y luego se va a jugar esta siguiente fase, y los mexicanos dominando, ¿no? ¿Cómo hacer que realmente sea un torneo atractivo? ¿Cómo hacer que se acorten las distancias para que el torneo sea mucho más atractivo en esas instancias? ¿O es imposible? ¿Sabes qué pasa? Que es muy complicado, porque sí hay mucha diferencia en infraestructura, en plantillas. Digo, todos conocemos lo que es el área del Caribe, quizá menos, ¿no?, en la zona de Centroamérica, pero el Caribe sí tiene muchas deficiencias. Y luego vemos este tipo de equipos que viajan, por ejemplo, con menos jugadores, no completan la banca, limitados, con muchas carencias, con muchas deficiencias, pero te toca esa competencia y la tienes que afrontar. Yo creo que, bueno, la mejor forma, pues sí, es evitar ese tipo de rivales, y pues enfrentar a los rivales más fuertes, que así pasa, porque hay eliminatorias previas donde los equipos se van eliminando, valga la redundancia, ¿no?, para ya luego enfrentar a los equipos más difíciles, a los equipos mexicanos, a los equipos americanos, a los equipos centroamericanos, y ya no te encuentras a ese tipo de equipos que de repente pues te tocará, como a Cruz Azul le ha tocado enfrentarlo, pero
Yo todavía sigo viendo con algunos equipos, sobre todo de la zona del Caribe, un nivel importante entre unos equipos y otros. Entonces, pues la única forma que se me ocurre es que pues se eliminen esos rivales, pero también tienen todo su derecho para competir como lo tienen los demás equipos. Y continuando precisamente con eso, Poncho, quisiera que en esta segunda ciudad del pasaporte nos platicaras pues algo de Guayaquil, de Ecuador. De Guayaquil, ahí tuvimos un viaje bastante pesado. De hecho, fuimos a Guayaquil, pero jugamos en Manta, si mal no recuerdo. Es decir, no fuimos, el equipo jugaba contra el que íbamos a jugar, habitualmente jugaba en Guayaquil, pero si mal no recuerdo, ese partido lo jugamos en Manta, cerca de Guayaquil, porque tenían ahí un convenio de llevar un partido, era la Copa Merconorte en ese entonces, y me parece que tenían un convenio para un partido de ese torneo, llevarlo a esa zona. Entonces, pues lo que recuerdo es que nos fusilamos un viaje muy, muy pesado, porque pues fuimos de México, escala en Panamá, escala en no sé dónde, llegamos a Guayaquil y todavía tuvimos que irnos en autobús a Manta. Fue muy complicado. La verdad es que recuerdo poco de esa ciudad porque estuvimos poco tiempo, prácticamente llegamos a dormir, al siguiente día fue el partido y luego tuvimos que regresar a Guayaquil para tomar a dormir a Guayaquil para tomar el vuelo de regreso. O sea, fue muy, 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 muy apurado ese viaje, y la verdad es que no recuerdo mucho, sí, no tuvimos la oportunidad de convivir mucho, de estar ahí cerca de la ciudad. Puntualmente, pues casi llegamos a dormir, a jugar y luego nos regresamos. Que ahora la pregunta es precisamente lo que decía Dan de la Conca Champions, y yo recuerdo de la Merconorte. Ya me imagino que las distancias se han acortado un poco, ¿no? Con el pasar de los años, pero Sí. la tendencia, o quisiera que tú nos los explicaras más, es que los equipos más ricos pues van a seguir abriendo la brecha con los más pobres, y que independientemente de cómo se llamen los torneos, en Centroamérica principalmente, o en Sudamérica, pues no van a tener sentido. ¿Qué manera, tú crees que habría alguna otra manera como para homogeneizar el nivel, digámoslo así? Yo creo que lo van a seguir haciendo, pero no con tanta diferencia como era anteriormente, porque ya vamos a equipos que con más limitantes en cuanto a plantilla, en cuanto a presupuesto, les pueden competir, les pueden ganar a los equipos importantes, ¿no? Quizá pues ya, a ver, eh, tú ves el torneo, la competencia, por ejemplo, no aquí en México, sino en España, sino en Alemania, sino en Francia, en esos lugares donde es a puntos el equipo campeón, pues sí, luego marcan demasiada diferencia, pero ha habido partidos puntualmente donde, pues sí, o sea, ya no te ganan tan fácil los equipos de arriba, y más cuando juegas de local, aunque sí, pues la regularidad la marcan ese tipo de planteles, ¿no? Que son los que habitualmente, pues sí te encuentras a Real Madrid, a Barcelona, ahora últimamente que se ha involucrado también el Atlético de Madrid, son los mismos prácticamente, pero pues, son los equipos que en cuanto a costo de plantillas, pues son de las más altas de fútbol español, ni se diga en Alemania. Pero sí, sí, siempre van a marcar esa diferencia, pero te repito, yo veo ya que sí se les va complicando un poco más el ganar a ese tipo de equipos. Entonces, pues es muchas veces el rico contra el pobre, que van a competir así, que el pobre hace
su lucha y que el rico pues, seguirá marcando la diferencia. ¿Cómo se pudiera acortar? Pues yo veo difícil, a menos que haya más equidad en cuanto a presupuestos, para reforzar o para formar mejores plantillas con los equipos de abajo, para que puedan competir un poco más arriba. Y van a terminar siendo también esas diferencias de 3 o 4 equipos en las ligas más importantes, los que se queden habitualmente con los campeonatos y los demás, pues tratando de quedar lo mejor posicionados, aún con mejor presupuesto para armar los planteles. Pero eso yo creo que va a llevar bastante tiempo como para equilibrar esa diferencia. Bien, Alfonso Poncho, bueno, siguiendo con esto de la Copa Merconorte y de justamente del pasaporte, me toca preguntarte por la ciudad de Lima, en Perú, a donde fueron a enfrentarse al Sporting Cristal. ¿Qué nos puedes contar de esta ciudad pues bueno, del Perú? Fíjate que en Lima había algunos problemas ahí políticos, no estaban, también últimamente tengo entendido por lo que he leído que han mejorado su condición socioeconómica en el país en los últimos años, pero en esa época no era un país que destacara demasiado. Yo sí veía algunas deficiencias, algunas carencias en la capital. Fue también, ahí sí estuvimos un poco más de tiempo, estuvimos como 2 días aproximadamente, pero pues enseguida te das cuenta en las calles o luego platicas con la misma gente de ahí, pues sí era bastante complicado para los peruanos, ¿no? Ahí vivían muy ajustados, tenían problemas políticos, problemas económicos, y sí se les veía un tanto angustiados, y te repito, sí lo veías tú eh, en la calle, ¿no? Andabas en la calle y sí percibías alguna sensación media rara, media extraña, pero eso es lo que recuerdo. Bueno, pues ese partido también creo que lo perdimos, no recuerdo si 2-0, 2-1, pero vamos, es básicamente lo que recuerdo en esta ocasión de Lima. Y metiéndose en la parte futbolística, también platicando alguna vez con Eduardo Livingstone, nos decía que estos torneos, igual sobre la Copa Merconorte, con esta misma sección, eran de currículum, pero también me llamó la atención esto de los viajes. ¿El desgaste del viaje valía la pena para, pues bueno, mejorar el nivel del fútbol mexicano y pues tener pues decir, yo jugué en Sudamérica contra estos equipos, ¿lo vale? O sea, ¿valía el viaje de ciertas horas, de la distancia, lo vale para mejorar el nivel? Sí, sí lo valía, y sobre todo porque a nivel local no teníamos tanta oportunidad de salir a jugar tantos torneos internacionales, a menos que fueras con la selección. Una vez que se empieza a abrir esa posibilidad, pues como jugador siempre quieres no solo jugar en el ámbito local, sino en el ámbito internacional. Entonces era una gran oportunidad, aunque ese torneo, no recuerdo si fue su primer o segunda edición, estaba iniciando prácticamente, pero te daba algo de plus, eso sí. Eh, Aunque el torneo más importante, pues por supuesto que era la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, eh, ningún viaje, por más complicado que sea, está de más. Como experiencia en todos aspectos, te sirve muchísimo, y a mí en lo particular me gustó ese torneo, a pesar de que sí eran viajes bastante pesados. Pero también, por ejemplo, pues platicando con otros jugadores, a mí no me tocó jugar Copa Libertadores, pero platicando con ex compañeros que sí tuvieron la oportunidad de estar en ese torneo, pues sí, las palizas eran más grandes todavía, porque pues sí tienes que viajar a Argentina, tienes que viajar a Brasil, más lejos todavía, a Chile mismo,
pero la experiencia, la vivencia para ellos, por lo que me platicaban, pues era inolvidable. Entonces, definitivamente valían la pena. Muy bien, Poncho. Ahora vamos con la siguiente en esta sección del pasaporte. ¿Qué nos puedes contar acerca de Santa Cruz de la Sierra, aquí en Bolivia, cuando fueron en la Copa Merconorte del 2000 a enfrentar al Oriente Petrolero? El Oriente Petrolero también fue un viaje bastante pesado. También vivimos muchas horas en el viaje. Casi siempre nos íbamos dos días antes del viaje, del partido, perdón, y teníamos que viajar, pues sí, prácticamente todo el día, y luego al siguiente día, previo al partido, pues ahí estábamos para entrenar, luego ya llegábamos al partido y luego regresábamos. Entonces, tampoco tuvimos tanta oportunidad de estar ahí. Lo que sí recuerdo, pues, era que teníamos, era bastante alto ahí, la altura, la resentías, ¿no? Algo muy parecido a lo de Lima, que también la situación ahí en Bolivia era complicadona. Tú veías en la calle, andabas en la calle, sobre todo en los traslados que nosotros teníamos, veías carencias, ¿no? Y platicábamos ahí con los compañeros, esa es la realidad. Decíamos, y nosotros nos quejamos, por ejemplo, de cómo estamos en México, de algunas partes de México donde pues sí ves deficiencias del transporte público, de las calles y calles sin pavimentar y demás. Y mira, acá hay muchos lugares donde pues, prácticamente están igual que nosotros. Y después, pues básicamente era eso. Es decir, tampoco es que tuviéramos tanto tiempo en esas ciudades o en esos lugares como para conocerlos más a profundidad. Y como fueron, bueno, en lo particular, a esos lugares fueron las únicas veces que me tocó ir en esas condiciones, pues no tuvimos tanta oportunidad de conocerlo, ¿no? Pero sí, más o menos lo que recuerdo es eso. Sí, aparte la altura en Bolivia es pesadísimo, como siempre se menciona. Sí, 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 sí. Siempre, no, bueno, sí. Siempre se ha mencionado que los equipos mexicanos cuando van a Sudamérica, ya sea a nivel selección o a nivel de clubes, de repente aparece este tendencioso acerca del arbitraje. ¿Tú lograste percibir un poco acerca de este arbitraje que fuera un poco tendencioso con los equipos mexicanos? Sí, sí, sí. Sí, sí, me tocó. En esos partidos me tocó. Enseguida te das cuenta, enseguida te das cuenta. Y había partidos, algunos partidos que no los televisaban y pues era peor todavía. Es decir, llegabas y jugabas y el arbitraje, no todos, eso sí, no todos, pero sí había cierta tendencia a los equipos locales. Esto era muy evidente, como lo sigue siendo hasta el día de hoy. Es decir, desde entonces hasta el día de hoy no veo tanta diferencia. Quizá pues ahora están más vigilados, entre comillas, los árbitros por las cámaras, porque prácticamente pues todos los partidos los pasan, hay más gente atenta, más gente pendiente de lo que está pasando en los juegos. Están un poco más controlados, pero sigue pasando. Entonces seguramente pues eso no es que se vaya a quitar de la noche a la mañana, pero sí es muy evidente. Y sí se televisaban otros partidos como el de Santos contra River y pasó lo que pasó. Al final de cuentas... Y aún así pasaba, claro. Así es, así es. Y ayer con lo de Nelson Pitana y Colombia y Brasil es algo que es muy sudamericano. Pero bueno, sí. Vamos a pasar a otra sección que ahora sí va a ser la primera. Vas a ser padrino de esta sección, Alfonso. Se llama ¿Cómo enfrentar a? Sé que la táctica, la estrategia es algo que te apasiona. Son equipos a los que no necesariamente enfrentaste todos ellos,
pero vamos a hacer un imaginario. Y en ideas concretas, se supone que tu equipo, el que quieras, vas a enfrentar a ciertos equipos históricos, algunos no tanto. Y nos tendrías que decir en 2, 3 ideas cómo plantearías ese partido por las características del otro equipo. Vamos a ver qué sale, vamos a ver si es divertida esta parte. A mí me toca Perfecto. empezar con, digo, tú fuiste campeón como jugador con Cruz Azul y vino esa sequía y ahora... ¿No te tocó? No me tocó, no, con Cruz Azul no me tocó. Ok, Yo llegué a Cruz Azul, ellos tenían 6 meses, ellos fueron campeones en diciembre, yo llegué el siguiente verano, no me tocó. Estaba mal yo en mi dato, pero bueno, pasó este ayuno de Cruz Azul, ¿no? Y lo rompió Juan Reynoso con este equipo del Guardianes 2021. Si tú tuvieras que enfrentar en una final a ese Cruz Azul de Juan Reynoso, ¿cómo lo harías? Pues tuvimos la oportunidad de enfrentarlo a Cruz Azul, yo estando ahora con Juárez, jugamos contra ellos ahí en Ciudad Juárez, y la verdad es que hicimos un muy buen partido contra ellos. Básicamente ellos tienen un sistema muy definido, un estilo de juego muy definido. Nosotros lo que hicimos en ese partido fue tratar de nulificar a Cabecita Rodríguez. Sabíamos de sus movimientos que hacía, ¿no? Partiendo de izquierda a derecha, no tanto que lo hacía también, pero en menor porcentaje y con menos productividad, arrancando del centro, cuando él jugaba, por ejemplo, como centro delantero. Pero cuando jugaba más como volante por izquierda, que de ahí salía haciendo diagonales en velocidad y que Romo le lanzaba los pases muy precisos la mayoría de las ocasiones, generando sensación de peligro, sabíamos que esa situación de nulificar primero a Romo y luego ese movimiento de Cabecita, les íbamos a nulificar gran parte de su juego ofensivo, o donde ellos habitualmente eran muy fuertes, donde te hacen daño. Y lo hicimos bastante bien durante, no sé, 80 y tantos minutos, por ahí más o menos, que fue donde nos metieron el gol. Y fue de esa forma como ellos nos meten el gol. Es decir, se habían presentado muchas jugadas previamente. Ese día no inició Romo, pero era un movimiento que habitualmente lo hacían con frecuencia y que hacía mucho daño. En la mayoría de las ocasiones era la dupla Romo y Cabecita, ¿no? Ese día no inició Romo, pero lo buscaban recurrentemente y se habían resuelto bastante bien. Sin embargo, ya prácticamente al finalizar el partido nos equivocamos en una jugada tal cual como te la estoy explicando, y así fue como nos ganaron ellos, pero hicimos un buen partido, les hicimos juego, y bueno, pues al final de cuentas es la calidad la que te marca la diferencia. Con ese tipo de equipos no te puedes equivocar, pero yo más o menos, de acuerdo a ese planteamiento, esa planificación que hicimos para el juego y que la mayoría del tiempo se nulificó, por supuesto que lo repetiría. Oye, Poncho, ahora me toca a mí preguntarte, que te tocó vivir esa etapa, pues no desde los banquillos, pero quiero que recuerdes un poco, ahora que ya estás en esta faceta del otro lado, cómo enfrentar al Toluca de los finales de los 90s, dirigidos por Enrique Lojitos Mesa. Ese era buen equipo, muy buen equipo. Era complicado, sí era complicado. Tenías que jugar prácticamente sin error. Es decir, hacer casi un partido perfecto, y que si en alguna circunstancia te equivocabas, no se viera reflejado en el marcador. Nosotros nos tocó jugar, ahí estábamos en Pachuca,
Sí, estábamos en Pachuca y de hecho los eliminamos a ellos. Una de las formas que nosotros utilizamos para eliminarnos a ellos, fue básicamente que tenías que jugarles, no de tú a tú, porque ellos tenían un muy buen plantel, pero jugar sin miedo, o sea, ser atrevidos, tratar de hacerles daño, porque ofensivamente era un equipo muy fuerte, muy, muy fuerte, y si tú les cedías la iniciativa 100%, seguro que te iban a hacer daño. Si no te preocupabas por hacerles daño también a ellos en defensa, que ahí tenían de alguna manera ciertas deficiencias, entonces, si lo hacías, tenías posibilidades de ganarle. El tema es que no te prestaban la pelota. Un equipo que tenía muy buena posesión, tenían variantes, tenían llegadas por adentro, por afuera, culminaban sus jugadas habitualmente, pues estaba Cardoso, creo que era la época también de José María, de Carlos María Morales, no recuerdo si en esta época también estaba Abundis, Vicente, Está ahí. estaba Abundes, Rangel, no Víctor recuerdo si Ruiz, estaba, sí, Vicente Sánchez, no sé si era de esa época también o de un poco después, poco después. pero era la única forma y así lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces, son equipos que, si haces tus transiciones, es decir, si cuando recuperas la pelota, les atacas en velocidad, los tomas mal parados, mal posicionados y les puedes hacer daño. Entonces, era una de las condiciones que nosotros teníamos para hacerlo. Y además teníamos gente rápida adelante que lo podía hacer perfectamente. Teníamos en esa época, por ejemplo, con nosotros, con Pachuca, estaba Pablo Hernán, que era un jugador que cuando recuperábamos nosotros la pelota, él buscaba muy bien los espacios y como ellos involucraban mucha gente en ataque, entonces atrás quedaban desprotegidos, atrás dejaban muchos espacios y con gente rápida, con gente en velocidad, les podías hacer daño como finalmente les hicimos. Nosotros, por ejemplo, jugamos unos cuartos de final contra ellos, habíamos ganado 1-0 en Pachuca y por supuesto que ellos eran súper favoritos para el partido de regreso. Y ahí empezamos ganando nosotros, metimos un gol y luego nos dieron la vuelta y luego terminamos empatando 2-2 y en el global pasamos nosotros ganamos 3-2, pero era de las formas que se les podía hacer daño. Bien, Poncho, toca ahora echar a volar la imaginación. Imaginemos que eres director técnico de la selección mexicana, de allá del 2010. Llegas a la final y te toca enfrentarte contra la España de Vicente del Bosque, que venía de ganar todos sus partidos de eliminación directa 1-0. Pues, ¿cómo los enfrentarías? Es muy complicado porque prácticamente pues había muchos jugadores de Barcelona y los que no eran de Barcelona se adaptaban muy bien, se complementaban muy bien a ese estilo de juego y cuando un equipo técnicamente es muy bueno, pues se incrementa el grado de dificultad para derrotarlos. Yo creo que el partido que hizo Holanda en la final, pues fue no como habitualmente es Holanda, que le gusta mucho la pelota también, que técnicamente son muy buenos y que la forma de que se podía emparejar esa situación, pues era que Holanda hiciera un partido técnicamente también bueno, ¿no? Es decir, lo traslado a tu pregunta, así lo intentaré yo, competirles también con la pelota, ¿no? El tema es que ellos se preocuparon más por el juego de choque, el juego de fricción, el juego de contacto, y no tanto por lo que ellos saben también hacer muy bien, ¿no? Que es tener la pelota, porque técnicamente también son muy buenos. Entonces, es jugar de tú a tú cuando tienen los jugadores ideales para poder hacerlo.
yo creo que pues ahí es hacer un partido de ida y vuelta, de matar o morir, pero al menos intentándolo. Perfecto, Poncho. Ahora vamos a echar a volar todavía más la imaginación para preguntarte cómo jugarías contra el Milan de Arrigo Sacchi, este equipazo que a finales de los 80s, principios de los 90s, sin duda alguna revolucionó el fútbol italiano y que contaba con piezas como Baresi, como Maldini, como Ancelotti, como Gullit, como Van Basten y otras piezas importantes. ¿Cómo plantear un partido contra un equipo tan poderoso como este Milan de Arrigo Sacchi? Fíjate que esa forma de jugar de ese Milan de Arrigo Sacchi, en esa época los equipos tal vez no estaban tan preparados para hacerles daño al pressing que ellos hacían, achicar la línea, al pressing que hacían, y los equipos no estaban preparados para hacerlo. Ahora, en estas circunstancias, en estas condiciones, no es que sea más fácil, pero se puede neutralizar mucho más ese pressing que ellos hacían, ¿no? Esa presión, ese achique que hacían incluso hasta medio campo. Pues ahora con gente llegando de segunda línea, ¿no? Para salir de la presión, por ejemplo, 3, 4 pases cortos y luego largo, jugar en largo, para romper la presión, para ese pressing que ellos hacían tan asfixiantes, 3, 4 pases cortos y luego en largo, y gente en segunda línea rompiendo el fuera de lugar. Entonces, yo es la forma, la manera en que sería más evidente desde mi perspectiva para hacerle daño en este caso al estilo de juego de ese Milan de Arrigo Sacchi. Qué interesante porque son muchísimos estilos de juego, diferencias, circunstancias diferentes, ¿no? Vamos a acabar esta entrevista con esta con esta sección que se llama ¿Qué te inspira? Te vamos a mostrar ahorita, vamos a compartir la pantalla, 4 fotografías y queremos que nos digas los sentimientos que te inspiran estas fotografías, Alfonso. A mí me toca los lentes para verlas bien. Pues esta foto, ¿no? Selección mexicana, ahí estás, si no estoy mal, abajo, debajo del portero, Sí. si no estoy mal. ¿Qué te inspira esa foto? Motivación, recompensa, al trabajo que desarrollamos, a la ilusión que tuvimos desde pequeños, el estar en la selección nacional, pues es una máxima para cualquier jugador y a mí se me cumplió. ¿A quiénes identificas en esa foto? A ver, déjeme acerco un poco. Está Javier Aguirre, está Pepe Vaca, el Cuchillo Herrera, Hugo Pineda, Víctor Rodríguez, Esparza, Dávalos, Guzmán, Peláez y bueno, yo y luego Manuel Negrete. Era un buen equipo, ¿no? Ese era buen equipo, sí. Sí, era buen equipo. Pasamos Lo que a la pasa que es que sigue. No, adelante. anteriormente había muchos llamados a la selección, no era una selección base, sino que había muchos llamados, entonces de repente iban unos y luego otros, pero este equipo era buen equipo, sí. Perfecto, Poncho. ¿Qué te inspiran estas 2 imágenes con Cruz Azul como elemento central? Otro sueño cumplido, fíjate que cuando yo estaba pequeño, hasta ya cuando empecé a jugar en la UDG, que por supuesto pues se hizo el equipo de mis amores, yo le iba a Cruz Azul, estoy hablando hasta que debuté, o sea, 17 años aproximadamente. Entonces, el hecho de haber jugado primero y luego de haber formado parte del cuerpo técnico de Cruz Azul, pues fue también una experiencia muy bonita. Se cumplió también ese sueño.
Bien, Poncho, bueno, háblanos de esta imagen ahí jugando con los gallos del Querétaro. ¿Qué te Esta inspira? es de, pues, nostalgia. Esta fue mi última temporada como profesional. Ahí con Querétaro yo me retiré y pues sí, básicamente eso, ¿no? Ya ahí no sabía que iba a ser mi último año futbolístico, eh, pero bueno, pues sí, cada que veo fotos de Querétaro, eso es lo que me inspira. Vamos, Poncho, ahora con esta última foto, con un grande, sin duda alguna, del Atlético de Madrid, como es el Cholo Simeone. ¿Qué nos puedes decir que te inspire de esta gran imagen? Fíjate que yo me visualizo mucho en él por la forma de trabajar, en la forma que ha conseguido sus éxitos. No lo conozco personalmente, ahí convivimos porque ellos fueron a jugar un partido ahí a San Luis, pero somos más o menos de estilos similares, ¿no? Del trabajar para conseguir cosas, de que no nos gusta que nos regalen absolutamente nada. Nos gusta la meritocracia, ¿no? Y para conseguirla, pues es fundamental el trabajo de todos los días. Entonces, eso es lo que me inspira de esta foto. Alfonso, rápidamente, en ese tenor, ¿te ves dirigiendo en Europa en algún momento? Sí me gustaría, sí, pero no tengo ninguna prisa. Es decir, uno va luego buscando diferentes motivaciones y diferentes objetivos. Al principio, cuando yo empecé en esto, pues yo quería ser jugador profesional de primera división y luego lo conseguí y luego quería ser parte de la selección mexicana y en algún tiempo me tocó serlo y luego quería jugar el mayor tiempo posible y luego vas buscando otras cosas como entrenador. No tenía pensado hasta en los últimos años que yo fuera a ser entrenador. Sin embargo, pues al final de mi carrera me empezó a gustar, me empezó a llamar la atención y pude ser entrenador. Y no me urgía tampoco llegar a primera división porque para mí lo más importante pues era jugar a nivel profesional. Lo conseguí, pero luego ya cuando empecé como entrenador, y logramos el ascenso, pues ya me llamó la atención estar en primera división y así estoy en este momento. Es decir, eh, sí me gustaría en algún momento, por supuesto que me gustaría, no te voy a mentir, pero no es que si no lo consigo quede frustrado o mi carrera sea menos, no, no, no. O sea, yo trabajo para ser mejor todos los días y si eso me lleva a dirigir allá, pues yo encantado de la vida. Perfecto, pues hemos llegado al final de esta entrevista, Alfonso. De verdad te agradecemos mucho por tu tiempo y lo último que hacemos lo hacemos con todos los entrevistados. Como verás, aquí en Deportes a Todo Color, como te dije, no pretendemos ser mejores ni peores que nadie. Lo que pretendemos es ser únicos, es ser diferentes, es poner nuestro sello. Pero sabemos que para ofrecer siempre un mejor producto a la gente que nos escucha y que nos ve, es a través de la retroalimentación de nuestros propios entrevistados. Es por eso que siempre acabamos nuestras entrevistas preguntándole a con quien hablamos qué les gustó y qué no les gustó de la plática y sale tal cual. Así que el foro es tuyo. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de esta entrevista? No, fíjate que me gustó la entrevista, es diferente, como lo dices, las 4 facetas para mí fue algo nuevo. No, nunca me lo habían preguntado de esa forma y de repente, pero no, me gustó todo. Yo creo que van bien en su proyecto, no sé cuánto tengan ni mucho menos, pero es un formato diferente al que estamos acostumbrados y eso a mí me gusta. Felicidades por su trabajo. No, te lo agradecemos mucho. Quiero que sepas que aquí en Deportes a Todo Color tienes tu casa cuando quieras, que ojalá sea la primera de muchas entrevistas contigo y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, con mucho Perfecto. gusto.
No, el gusto es nuestro. A nombre de Charlie Ulloa, de Jesús Hernández, de Víctor Lona, soy Dan Friedman. Les recuerdo que este contenido es de ustedes para ustedes, pero sin ustedes es imposible. Así que síganos en Deportes a Todo Color en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Hasta la próxima.